Vamos ahora sí a darle sin más preámbulos una mirada al primer artículo de la cuestión 75 que trata, como ya lo dijimos, acerca de la esencia del alma. Esa es la cuestión 75, la puerta de entrada al tratado acerca del hombre. Y el primero de los 8 artículos que la componen es bastante interesante porque en este primer artículo Santo Tomás se pregunta si el alma es cuerpo. Es decir, se pregunta si el alma es algo corpóreo, algo corporal. Lo primero que llama la atención es que pareciera que en el primer artículo de una cuestión en la cual Santo Tomás nos va a hablar acerca de la esencia del alma, pareciera que el primer artículo tendría que ser sobre la existencia del alma. El primer artículo pareciera que debería llamarse la existencia del alma, si el alma existe o no existe. Y resulta que en vez de eso, Santo Tomás pasa directamente a preguntarse si el alma es algo corporal. Bueno, parece ser que para Santo Tomás y para sus estudiantes, que era para quienes él estaba escribiendo, la existencia del alma era evidente. Evidente no en el sentido de que la pudieran ver con los ojos, sino evidente en el sentido de que los estudiantes para quienes Santo Tomás escribía, antes de pasar a la facultad de teología, que era en la cual Santo Tomás era profesor, habían hecho varios años de filosofía y por lo tanto habían estudiado ya de manera juiciosa su Aristóteles. Por lo tanto, conocían perfectamente el hilemorfismo de Aristóteles y por lo tanto el concepto de alma o forma substancial del ser vivo era para ellos un concepto conocido, lleno de sentido, lleno de significado, y Santo Tomás lo podía entonces utilizar sin mayores aclaraciones. Nuestro caso, hombres modernos, 2023, nuestro caso es bastante diferente porque no hemos hecho nuestra filosofía, no tenemos aprendido nuestro Aristóteles y no se puede decir tampoco que conozcamos de manera medianamente aceptable el hilemorfismo aristotélico. Por eso, siempre los invito a entender esta subalternación de las ciencias. Estamos en antropología y esta ciencia se ubica bajo el paraguas de la filosofía de la naturaleza. Y allí en la filosofía de la naturaleza es el lugar propio para el estudio del hilemorfismo de Aristóteles. Forma substancial, materia prima; forma accidental, materia segunda, o sustancia y accidentes. Todo esto es temática propia de la filosofía de la naturaleza y aquí en antropología se da por supuesta, no se aborda, se da por supuesta. Entonces, por todo esto, Santo Tomás empieza este artículo no por la existencia del alma. Para quien conoce el hilemorfismo aristotélico, la existencia de la forma substancial de los entes naturales es de una necesidad inteligible, innegable. Por eso Santo Tomás en este primer artículo se va a preguntar directamente si el alma es cuerpo, no si el alma existe, sino si el alma es cuerpo. Y lo primero que hace Santo Tomás en su respuesta de si el alma es cuerpo, obviamente va a decir que no,
lo primero que hace es decir precisamente esto que estamos nosotros recordando, que para estudiar este tema hay que presuponer, dice Santo Tomás, tenemos que presuponer que el alma, que llamamos alma, al primum principium vitae, al principio primero, primerísimo de vida, la fuente primera de vida, la causa de que el vivo sea vivo, no la causa de este o aquel acto vital, porque efectivamente la causa de este o aquel acto vital puede ser sin problema algo corpóreo como un órgano. Santo Tomás pone el ejemplo de la vista. Efectivamente, los ojos pueden ser llamados principios de la visión en cuanto participan, son causa próxima inmediata del acto de ver y son corpóreos. Pero aquí Santo Tomás no se está preguntando por este o aquel principio próximo de vida, sino por el primero, es decir, por aquello que debe explicar primeramente que el vivo sea vivo. O sea, está hablando aquí Santo Tomás de la vida en acto primero. Hay que distinguir lo que es en acto primero y lo que es en acto segundo. Acto primero es el vivo, el ser vivo, sea planta o animal o el ser humano. Acto primero es el vivo constituido como vivo, viviendo. Y acto segundo es el vivo ejerciendo las operaciones, las acciones, las funciones propias de un ser vivo. La nutrición, el crecimiento, el metabolismo, la reacción a los distintos estímulos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Esa es la vida en acto segundo, es decir, la vida ya el vivo, el ser vivo ejerciendo distintas operaciones, que son las que sí están al alcance de nuestra vista, efectivamente al alcance de nuestra vida, de la observación directa, están las acciones. Lo que no está al alcance de nuestra vista de manera directa es el principio primero de esas acciones. Ante nuestra vista está los movimientos del ser vivo, su crecimiento, su alimentación, su reproducción, los distintos actos de sus órganos vitales, etcétera, etcétera. Y también está ahí, ante la observación, pues los órganos corpóreos inmediatos, responsables inmediatos de estas acciones, de estas operaciones. Lo que no está al alcance de nuestra vista es el principio primero, que es el que Santo Tomás está tratando aquí de investigar, es el que Santo Tomás está aquí tratando de definir. Y entonces Santo Tomás nos dice que lo primero que hay que hacer es presuponer que vamos a entender por alma el primum principium vitae. Y ahí nos vamos a preguntar si eso es corporal. Y Santo Tomás va a dar una respuesta bastante interesante, muy corta, muy breve, pero que tiene mucha miga, que tiene mucha cosa para desprender de allí. Santo Tomás va a decir sencillamente que el alma, es decir, ese primum principium vitae, el alma, la forma substancial del ser vivo, no puede ser material, no puede ser la materia. No podemos decir que la materia, la sola materia, en cuanto materia, sea principio primero de vida. ¿Por qué? Santo Tomás dice, porque si así fuera, entonces todo lo material, por el hecho de ser material, sería vivo. Interesante. ¿Cómo así? Claro, si vamos a decir que lo vivo, los seres vivos, la vida, el estar vivo se explica
por la materia, por las solas fuerzas de la materia, por las solas propiedades de la materia, por lo material como tal, pues entonces lo lógico sería encontrar que todo lo que tenga materia esté vivo. Pero vemos que no es así, porque efectivamente vemos materia inerte. Entonces, si la materia es la causa primera de vida, ¿por qué vemos materia viva como la que forma parte de la planta, del animal, del hombre? Y por otro lado vemos materia inerte, las rocas, los minerales, etcétera, etcétera. Si ambos tienen materia, entonces hay algo más, hay algo que se nos escapa, hay algo que está en el vivo y que no está en el inerte, en la materia inerte. Y si nos van a decir que es la materia, los materialistas que han existido toda la vida, nos van a decir, no, la vida no necesita ninguna causa aristotélica, ningún principio, forma substancial, fantasmagórica, misteriosa, más bien una cuestión religiosa del más allá. No, 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 la sola materia es la causante de la vida. Pues entonces, ¿por qué hay materia inerte? Si la materia fuera, repetimos, si la materia en cuanto materia fuera la causa suficiente de la vida, de los seres vivos y de los fenómenos vitales, entonces todo lo material necesariamente tendría que ser vivo. Y vemos que no es así. Luego, ese principio que estamos buscando, ese primer principio, esa primera causa de la vida del vivo, no puede ser simplemente la materia y ya. Bien. Tenemos entonces acá en la pantalla la idea que estamos desarrollando. La materia en cuanto tal no puede ser primer principio de vida. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Esto para aclarar y fijar esta idea y que el amable visitante del canal lo piense allá por su cuenta y trate de meterse en la mente de Santo Tomás, en lo que él estaba pensando cuando él decía la materia, la sola materia, la materia en cuanto materia, la materia en lo que tiene de materia, no puede ser principio primero de la vida, porque si no toda materia sería viva. Hay que buscar otra cosa. Hay otra cosa aparte de la mera materialidad. Porque si la materia, esta es la respuesta, ¿por qué la materia solamente en cuanto materia, con sus propiedades, no puede ser primer principio de vida? Porque si la materia como tal fuera principio de vida, primer principio de vida, entonces todo lo material por serlo sería principio primero de vida, y vemos que no es así porque efectivamente existe la materia inerte y de hecho forma la mayor parte de materia del universo. La materia sería viva. Tendríamos que volver a esas antiguas teorías que hablaban de una alma del mundo y que concebían todo lo existente como animado de cierta vida, incluso hasta las piedras, los asteroides, los planetas, etcétera, etcétera. Vemos que esto no es así, puesto que se da la materia inerte. Bien. Ahora, ¿se podrían los materialistas refugiar en el tema de la organización? Y nos podrían decir, no, Leonardo, no estamos diciendo que la materia sola sea la causa o la fuente de la vida, sino la materia en cuanto organizada. La materia con cierta organización, de ahí surgen los fenómenos vitales, desde los más elementales, por allá las amebas, lo unicelular, hasta lo pluricelular, los animales más complejos, hasta llegar al hombre. La materia organizada, la organización de la materia que se organiza en virtud de sus leyes físico-químicas y gracias a la evolución y a la selección
de los mejores dispuestos para la supervivencia, y entonces no necesitamos ninguna forma substancial fantasmagórica aristotélica, y mucho menos el alma de los católicos, que de ahí derecho nos van a hablar del cielo y el infierno. No queremos nada de eso. Es la materia organizada. Entonces la materia inerte y la materia de los vivos, la diferencia estaría en que la una tiene una organización más básica, elemental, y en cambio la materia de los seres vivos se ha organizado con leyes más complejas, se ha complejizado cada vez más hasta que han aparecido las distintas especies de seres vivos, las plantas, los animales. Es la organización, Pero resulta que esto es un subterfugio que básicamente conduce a lo mismo. Se organiza, esa organización de la que nos hablan, se realiza en virtud de la sola materia. Es decir, volvemos a preguntar lo mismo, y de ahí nos salen. ¿Esa organización es debida a las fuerzas de la sola materia? ¿Por qué? Porque si esa organización de la que nos hablan se debe a la sola materia, volvemos a lo mismo. Entonces toda materia, por el hecho de ser materia, se organizaría de esa forma, y entonces tendríamos de nuevo que toda materia tendría que ser viva y principio de vida, y vemos que no es así. Entonces ahora hay que buscar la causa, el primum principium de esa organización. Efectivamente, los seres vivos, incluso el más simple y elemental organismo por allá marino que ustedes se puedan imaginar, tiene una organización muy superior a la materia inerte. Eso es indudable. Y en eso se refugian nuestros materialistas. Pero entonces los acosamos con la misma pregunta. Esa organización se da en virtud de la sola materia y sus fuerzas físico-químicas y sus leyes, o hay que buscar alguna otra cosa. Porque fíjense, hace un momento decíamos, si la vida se debe a la sola materia, toda materia debería presentar características de vida, y no es así. Hay materia inerte. Salta el materialista y se atrinchera en la organización, en la complejidad. Entonces volvemos a preguntar, esa organización, esa complejidad, ocurre en virtud de la sola materia. Porque si esa organización se da en virtud de la sola materia y sus leyes y sus propiedades, entonces volvemos a lo mismo. Tendríamos que toda materia se organizaría así, y por lo tanto toda materia sería vida. Y este es el argumento que usa Santo Tomás en este primer artículo para decirnos ese primum principium vitae que sus estudiantes, sus oyentes, sus lectores tenían claro, identificaban claramente el concepto de forma substancial, tenían presente su hilemorfismo, bien aprendido su Aristóteles. Ese primum principium vitae entonces existe. Obviamente Santo Tomás no se detiene ni siquiera a probarlo, ni siquiera lo considera necesario, ni siquiera. Fíjense la diferencia en la Suma Teológica. Sí hay un capítulo, el primero, casi el primero, donde Santo Tomás se detiene a demostrar muy profundamente la existencia de Dios. Y entonces en la Suma Teológica sí tenemos un artículo que se llama Utrum Deum Sit, si Dios existe. Y entonces lo demuestra a través de las famosas 5 vías tomistas para la existencia de Dios. Pero cuando llega a tratar del hombre, no hay un artículo que se llame Utrum Anima Sit, de si existe el alma. No, pasa directamente a probar, a preguntarse si el alma es cuerpo, no si existe. Si existe es evidente para un aristotélico que ha estudiado su hilemorfismo que todo ente natural
está compuesto de materia prima y forma substancial. Repetimos, a riesgo de sonar cansinos, ¿de dónde sale la forma sustancial de la materia prima? Del análisis del movimiento. Por un lado, del movimiento accidental y por otro lado, del movimiento o cambio más bien substancial. De ahí, del análisis juicioso, cuidadoso de esos dos fenómenos que están a nuestra vista a diario, se desprenden con necesidad inteligible la necesaria presencia de la forma substancial y la materia prima en el caso de los cambios substanciales y la forma accidental y la materia segunda en el caso de los cambios accidentales. Bien, entonces así concluye Santo Tomás este primer artículo diciéndonos ese primer principio no es corporal, cosa completamente contraria a los materialismos de todas las épocas. Fíjense ustedes que hoy en día, tanto como ayer y tanto como hace 1000 años, materialistas desean, quieren, se esfuerzan por encontrar una explicación meramente material, una explicación que no salga de los cauces de la sola materia, pero no se hacen las preguntas correctas. Ellos se hacen unas preguntas y dan unas respuestas y siempre buscando no salirse de la esfera positivista, de la esfera empirista, de la esfera de lo directamente observable y medible, pero evitan las preguntas de fondo, Sí, el ojo es principio de visión y el ojo es material, es corpóreo, es físico. Concluyen entonces, la materia es la responsable de los actos vitales. No, espere. ¿Por qué esta materia del ojo puede ejercer esa función vital que es el ver? Por su organización. ¿Y de dónde le viene esa organización? No puede ser de la sola materia, porque entonces toda la materia sería ojo, o toda la materia sería pulmón, o toda la materia sería corazón, o toda la materia sería cerebro, o toda la materia sería músculo y piel. Hay otra cosa detrás, por decirlo de alguna manera, detrás, tras bambalinas, dirigiendo la sinfonía y otorgándole al vivo el ser vivo, otorgándole al vivo la posibilidad de llevar a cabo las funciones que llamamos vitales.